Módulo 2 de Florintanverd, acercamiento para floristas y gente del sector de ventas de plantas urbanas a los abonos ecológicos y a los suelos vivos. En el módulo anterior vimos las generalidades de cómo funciona la naturaleza de un suelo vivo, qué es, qué no es. Hablamos de las 3 M's, minerales, materia orgánica y microbiología. Hablamos de cómo la planta se alimenta por distintas vías y no es únicamente a través de la fotosíntesis, sino que también había la vía bacteriana, la vía fúngica y la vía microbiana, que era esta interacción de microorganismos a nivel de raíz, en lo que es en la rizosfera, de que la planta atrae bacterias y las bacterias luego son comidas por otros predadores y empieza a ciclarse la vida, los minerales, todas esas cosas buenas. Vuelvo a hacer un aviso que usamos palabras quizá de momentos complejas, luego los descomponemos en un ejemplo para que todos lo entendamos, pero esas palabras son útiles para luego ir a internet, al Google, al chat y buscar más información de esto que seguramente que os apasionará a varias de vosotras. Vamos a hacer en este módulo un pequeño extracto al principio para ver más fotos y más videos de la microbiología para que, si bien es invisible al ojo desnudo, sepamos que están ahí y cuanto más las conocemos, más las cuidamos, mejor lo cuidamos al suelo y más vivo lo tendremos. Y luego sí, ya después de unos minutos entramos de tope, a punta pala, a hablar de abonos ecológicos, sintéticos, purines, compost, vermicompost y todos estos nombres que flotan en torno al tema de la agricultura de suelos vivos. Bueno, Isa, vamos a ver un par de fotos. Cuéntame qué tenemos aquí en este safari de microscopía. Bueno, primero vamos a contextualizar un poco todo, ¿no? Porque sí, por favor. ¿Cómo vemos la microbiología? Porque es que es tan pequeña y tan variada y hay muchas maneras, hay muchas técnicas, a veces son genéricas, otras más específicas. Y una de ellas que a mí me gusta mucho es la microscopía. Es utilizando un microscopio compuesto, no hace falta gran cosa. Te puedes gastar 2.000 euros, pero si quieres por 200, 300 euros tienes uno. Y simplemente mezclando lo que tú quieres ver con un poquito de agua y conseguir que la luz pase a través de ellos, pues puedes ver rasgos morfológicos, ¿no? Puedes ver igual que es eso, cómo es, largo, grande, gordo, el movimiento, los colores, y de estas pautas morfológicas podemos entender qué función hace en el sistema. Y es un poco lo que miraremos ahora, para no solo hablar de microbiología, que parece algo muy... Hago aquí, rompo pantalla de vuelta con vosotras. Entonces no es que hay que ser adscripto a la Universidad Autónoma de Barcelona o tener acceso a la NASA o algún búnker de desarrollo de biología con grandes sistemas. Con un simple microscopio óptico del que usábamos en la secundaria ya podemos entender perfectamente qué tipo de vida hay o qué tipo de vida no hay en nuestros suelos o en los abonos que vamos a comprar, porque también al fin y al cabo es el valor agregado de un abono ecológico, un abono orgánico vivo, no solo los nutrientes, sino la vida. Y quizá ni siquiera vosotras tengáis que comprar un microscopio o aprender a usarlo, pero hay una red de expertos y expertas del suelo que pueden tomar muestras y de una manera rozando lo casero, pero con mucho conocimiento de causa, como por ejemplo Isa, en Terra Viva, puede hacer muestras y daros realidad acerca de cómo están vuestros suelos, vuestras macetas. También es una manera un poco de auditar a nuestros proveedores, ¿verdad? Para saber realmente si hay chicha en lo que estamos comprando. Aquí esta primera foto, Isa, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos algunas pequeñas hifas de hongo y más que nada tenemos muchas bacterias también que están todas en movimiento. Ahí está, ahí puse play. Sí, en esto en particular son las bacterias móviles, son Azospirillum, que es una bacteria fijadora de nitrógeno. Y nos gusta mucho verlas y son muy divertidas y se mueven muy rápido. Y eso que parecen raíces, lo digo a propósito, pues sé que no son raíces, son hifas de hongos, me son dices. Hifas, sí, posiblemente son más que hongos, son omicetos en este caso. Porque este tipo de bacterias, las bacterias fijadoras de nitrógeno, tienen una condición muy especial que necesitan condiciones muy bajas de oxígeno para fijar nitrógeno. Rozando la anaerobiosis. Sí, pero... y por eso las leguminosas, que nos gusta tanto, dicen que fijan nitrógeno. Es que tienen unas bolitas, que es una casa perfecta para cuando llenan a quórum, cuando se llena demasiado de bacterias estas, que puedan estar sin oxígeno sí. y poder fijar
este nitrógeno. Y esto que estamos viendo aquí en pantalla es una muestra de suelo que suelo. has hecho tú. Cogiste un poquito de suelo o de algún abono, lo has puesto en agua y, Sí, y lo has generado una suspensión en agua y esto es una gota en el portaobjeto del microscopio y ahí lo has visto con el microscopio. es tal cual, sí, tal Ok. cual como es, sí, el movimiento tal cual. Y ahí tenemos las bacterias, las Porque, hifas de los claro, hongos. lo que intento enseñar a todos los demás es eso, que es mucho más que bacterias y hongos, ¿no? Que nos gusta mucho hablar de las bacterias y hongos, es un mundo mucho más grande, es un micro y macro universo, si puedes pasarlo. Y te hago una Ajá. consulta, antes de Sí. pasar, aquí estas Sí. globos, estos cuerpos de color medio caramelo, Sí. ¿qué es eso? Estos color caramelo, color marrón oscuro, todo esto son los ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, estos son ya descomposición, es un subproducto que sale y esto es comida directa en la nevera para los microorganismos O sea, es la materia orgánica lo que Sí. veníamos hablando. Y comida buena. y comida buena. Comida buena, como quien Sí. come de kilómetro cero, ecológico, local y de temporada. Y de temporada. Sí. A ver aquí, mira, un collage. Sí, Espectacular. mira, aquí tenemos, lo que se está moviendo es un nemátodo bacterívoro que le gusta comer bacterias también, como puedes ver. Depende de la boca cómo es y el esófago me indica a ver qué organismo puede comer, ¿no? Igual que en el cole que nos dicen que los depredadores tienen los colmillos grandes, los ojos hacia adelante, pues es la misma idea. Y bueno, y son como un poco perritos esnifando así, van buscando las bacterias, que son muy puntitos, esos puntitos muy pequeñitos que vemos, Ajá. y ahí van buscando. Y después tenemos también una ameba que está abajo, que es así grandota. Ella vive dentro de este caparazón, esta ameba en particular, y también es depredadora de bacterias también. O de algas. Pobres bacterias tienen las de perder en estas. Sí. Y en el lado izquierdo tenemos dos organismos muy interesantes. El que está arriba es una diatomea, que a veces la conocemos por las arenas de diatomea, creo que se llaman aquí en España. Tierras de Tierra, neto. gracias, sí, que básicamente son los cadáveres de estos organismos. En este caso está muy activo, son microalgas y hacen parte del sistema también. Y la otra es una ameba que también es un depredador de bacterias también y vive dentro de este caparazón. Su caparazón está lleno de silicio y va utilizando materiales que encuentra para hacerlo y protegerse. Es como un cargol. Un cargal. Sí. ¿Qué más cosas podemos ver en el suelo también? Pues más agregados podemos ver, ¿no? En el lado izquierdo podemos ver una pequeña hifa de hongo, que es el hilo este que vemos. Depende de los colores, del grosor, de las características que tiene, me está indicando qué tipo de hongo y qué tipo de función hace en el sistema. Y después tenemos los agregados, amebas y ¿qué más tenemos? Ahí es una alga en el lado derecho, que es así verde, que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis también en el suelo, son como pequeñas placas solares en el suelo, muy importante para la crosta, ¿no? Primero del suelo. Encontramos polen también, podemos encontrar muchísimas cosas en el suelo. Más hifas, es que a mí me encantan los hongos. Tendré muchas fotos. Más hifas de hongo, este hongo en particular es muy específico, otra ameba que también vive en el suelo, otro depredador, otro protozoario. Bueno, y esperamos que luego de estos módulos también los y las floristas también se enamoren un poco de las Sí. hifas de los hongos, ¿no? Son muy A bonitas. mí me fascinan los colores, color caramelo de estas estructuras de materia orgánica. Sí. Me dan hasta ganas de comerla, como una crema catalana, la capa caramelada de encima me hace pensar en eso. Sí, de Se hecho, ve espectacular. ahora hablaremos, pero un buen compost parece pastel de chocolate. ¿Y esto? Esto es un rotífero. Rotífero. Sí, son de la familia. No hace falta memorizar todos los nombres. Yo simplemente quiero enseñar diversidad que existe en el suelo y esto es una pequeña parte. Rotíferos son de la familia rotífera, son organismos más complejos, son más acuáticos, pero también están en el suelo. Son organismos que comen filtro, como podéis ver, tienen como unos hilos que van dando vueltas y van filtrando todas las bacterias que pueden llegar a comer. Como una aspiradora. Como un aspirador, efectivamente. Tremendo. Después, ¿qué más cosas podemos ver con la microscopía? El potencial. A veces los organismos están en estado latente, como las esporas de hongos, ¿no? Entonces, y de esporas de hongo hay diferentes colores, tamaños, y están ahí, no están activas, pero tienen que estar ahí para cuando las circunstancias son adecuadas empezar a desarrollarse, ¿no?
Y aquí simplemente es esta idea de que de la espora nace la hifa, que hemos hablado antes, ¿no? Vemos la Es espora. la imagen de arriba a la izquierda, ¿verdad? Ahí ¿Habías está, las dos comentado? de arriba y de abajo son esporas diferentes que van saliendo poco a poco. La hifa, cuando siente que tiene o suficiente comida o una información de una planta, una raíz que le está enviando información, empieza a esporular. Y después, cuando nace y crece, pues tenemos las hifas, que es esta que vemos. En este caso, en la mano derecha, tenemos muchas hifas juntas de diferentes tipos de hongos que han crecido todas juntas. Y cuando tenemos un conjunto de hifas, tenemos lo que llamamos el micelio, que muchas veces es lo que vemos cuando paseamos por el bosque y levantamos hacia el suelo y vemos que está todo enganchado por estos hilitos blanquitos. Es un conjunto de hifas que están ahí, que están descomponiendo, están trabajando, están pasando información, están haciendo su trabajo. Que es como uno de los famosos y famosas de ahora, ¿no? La hifa del hongo. Se están desarrollando biomateriales, Ahí está. se está haciendo cualquier cantidad de estudios de avances en la utilización del hongo. Desde luego, es muy poderoso el hongo. Hay un Paul Stamets, si alguien se interesa por leer más, tienen muchos estudios sobre esto, pero tanto como bioremediación de plásticos, de toxinas, porque el hongo tiene una capacidad increíble de digerir elementos muy complicados y complejos. Tarda su tiempo y no todos hacen lo mismo, pero tiene esta capacidad, ¿no? Entonces todo lo que es con más lignina, más leñoso, más duro, que está ya más, ¿no?, pasado, el hongo es la estrella principal para hacer este trabajo. En nivel de macetas, en el hogar, yo por ejemplo tengo unas macetas de exterior que las he cubierto con corteza de pino y ya he levantado y hay varios que del otro lado tienen estas estructuras, estos micelios. Y eso que me está también ayudando a liberar nutrientes y materia orgánica, me está colaborando en mi maceta. Estás estimulando el sistema porque has ofrecido una fuente de comida para unos hongos descomponedores. Y estos hongos van a ayudar a los demás organismos del sistema también, porque su función, ellos comen material muerto, que sería esto, pero todos los nutrientes que sacan de ahí lo compartirán con los demás. Aquí también tenemos unas algas y más nemátodos que hemos hablado antes. Yo creo que el único nemátodo que estamos intentando evitar es el que está arriba a mano derecha, que tiene esta lanza con esta bolita así al final, ¿no? Que este es el rizófago, es el que puede generar bastantes daños. Pero este nemátodo solo aparece en situaciones muy especiales, cuando hay compactación, cuando no hay nadie más de la red trófica para competir con él también. Y todos los demás nos generan beneficios. Lo bueno es que yo no logro distinguir un nemátodo del otro, pero lo bueno es que tenemos a gente como Isa y toda una red de expertos y gente entusiasta, como has dicho tú, que para mí eres una experta, pero bueno, que nos pueden dar una mano con esto enviando muestras. Aquí mismo en Cataluña hay distintas personas que pueden hacer muestrario. No tenemos que ser expertos en nematodos, tenemos que saber que están allí y que en la gran mayoría de los casos van a cumplir roles benéficos y van a colaborar al sistema. Claro, yo creo que hay que entender como bioindicadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos están enseñando ellos en aquel momento en el sistema? Entonces no es hacer una microgestión de no quiero esto, no quiero el otro. Yo quiero equilibrar el sistema y evitar hotspots, ¿no? Zonas así calientes, barrios problemáticos, ¿no? Quiero que todo sea así, sí, más ameno. Bueno, y ahora que nos interiorizamos un poco más en los microorganismos, empezamos a entender los sistemas en equilibrio y en balance. Vamos así ahora, saltemos de cabeza, lancémonos a esta piscina, a este concepto de los abonos ecológicos, de por qué es la importancia de que sean ecológicos, tanto por los nutrientes y por lo, evidentemente, que ya os hemos convencido por las fotos, de que tenga biología. Me gustaría, si pudiéramos hacer una pequeña separación entre qué es un abono ecológico o orgánico y qué lo diferencia, cuáles son los grandes caminos que lo diferencian de los abonos sintéticos o químicos. Como primer orden mental, sintético y químico, orgánico y ecológico, y luego nos meteremos dentro de los orgánicos ecológicos. Claro, nosotros al final hemos hablado que las plantas necesitan
nutrientes, ¿no? Ellas hacen sus propios azúcares, ¿no? El combustible esté más fácil, pero después también necesita minerales, macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos y todos estos, ¿vale? Y esto lo consigue a través de una microbiología en un sistema natural. La microbiología en conjunto con una geología. Vale, entonces básicamente es lo que estamos buscando. A día de hoy yo creo que nuestro sistema, tanto de agricultura como convencional de crecer plantas, es trabajar la parte de nutricional. Es, bueno, pues te voy a dar, es como si tú dejas de comer comida y básicamente te voy a poner una sonda. una sonda y te voy a dar todos los minerales suficientes mediante esto, ¿no? Vale. Y es un poco lo que hemos estado haciendo ahora. Entonces, yo no quiero... mi idea es simplemente entender las limitaciones que tiene cada cosa. No es decir que lo hacemos bien ni que lo hacemos mal. Es entender que, por ejemplo, cuando hablemos ahora de compost o cualquier otro elemento, un biofertilizante, exactamente en qué parte de este ecosistema está interactuando. El efecto en cadena, ¿no? ¿Qué efecto en cadena va a empezar a generar si aplicas esto en el sistema? Porque tenemos que acordar siempre, ecosistema. Ganadería de suelo y ecosistema, ¿no? Son conceptos que tenemos que tener ahí. Entonces, por un lado tenemos, supongo que las palabras van cambiando con el tiempo y con las modas también. Entonces es muy importante cuestionar, preguntar, hablar con vuestros proveedores y entender. Es un tema que me está ofreciendo nutrición sintética por un laboratorio, es una nutrición natural, realizada por unos microorganismos, es un subproducto de un microorganismos, o es un producto que me ofrece vida, más microorganismos. Y todo esto son cosas diferentes. No sé decirte la palabra exactamente de cada uno, porque cada día el mercado saca un producto diferente y palabras diferentes. Si me permitís, hago un pequeño corchete aquí contigo. Hay un enorme problema en el tema de los nombres. Lo que en el anglicismo se dice el naming, se habla de es orgánico, es bio, es esto. Eso es un enorme problema, no solamente para el tema de abonos y plantas, sino que también en la comida, en prácticamente muchísimos entornos de insumos que nosotros compramos como seres humanos, se habla de eco, de bio, de verde, de... Eso es un problema y requiere mejores legislaciones para que las cosas tengan un nombre claro que represente lo que es. Los abonos y los fertilizantes y los suelos no se salvan de esta situación, por eso es que ISA está haciendo este apartado de decir, no sé cómo es el nombre correcto, pero sí nosotros lo que sabemos que es correcto es separar de lo que viene de un origen químico y cómo le va a intentar dar los nutrientes a la planta, de lo que viene de un origen más natural y cómo esto le va a dar los nutrientes a la planta y muchas veces no solo nutrientes, sino que también vida. Claro, cualquier sistema que estamos intentando imitar un ciclo natural, estamos ganando ya. Si estamos intentando frenar sistemas naturales, pues ya nos va a costar, pero eso es un poco la idea. Entonces, dentro de los orgánicos, porque podemos decir, vamos a decir orgánicos, químicos y mixtos, por generalizar y facilitar un poco nuestra visión, ¿no? Vamos a hablar de compost. Creo que compost es una palabra que tú conoces. El gran estandarte del abono ecológico. Y es increíble lo diluida que está esta palabra, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de compost, hay muchas maneras de compostar. Y todo esto es importante porque te dará un resultado final. Entonces, es muy importante indagar y preguntar qué proceso está hecho, qué materiales fue utilizado y tal. Pero básicamente el compost es materiales orgánicos que están descompuestos, ya están descompuestos, es como coger algo y romperlo a la mínima partícula, ¿no? Entonces hay procesos a veces termófilos por caliente, hay estáticos, anaerobios, controlados, fermentación, todo esto son procesos de descomposición, descomponer algo. Entiendo que el compost es agarrar materia orgánica y atacarlo con distintas técnicas químicas para ir descomponiendo esto que has dicho antes. Y antes de esto, por fuera de los abonos ecológicos, los sintéticos, ¿qué es lo que nos diferencian de los ecológicos? Vale, los sintéticos son, yo no soy súper experta en este tema, solo decir, pero lo que yo entiendo a nivel de sintético es que pueden haber sido creados en un laboratorio, igual que cuando tomamos vitaminas, ¿no? un extra de vitamina, pues
es una síntesis de unas moléculas que están puestas juntas, o puede también venir de origen animal también, puede venir de unos microorganismos que han generado un subproducto ahí y que lo han puesto en una botella. Pero suele ser nutrientes solubles también, son nutrientes que en contacto con el agua pues se separan y entonces se convierten disponibles para la planta, de la forma adecuada de que la planta pueda asimilar. Entonces, los tipos de nutrientes sintéticos usualmente son muy intensivos, tienen algunos tipos de nutrientes en grandes cantidades, empaquetados de una manera como comida chatarra, como comer arroz blanco todo el día. Bueno, el arroz blanco no es comida chatarra, pero digo, no te puedes alimentar solo de arroz blanco. Muy empaquetados y que se ponen de una manera a la planta y que usualmente se agregan de manera excesiva para que la planta pueda coger lo que pueda mientras que se lo estás dando. Claro, yo creo que más que el arroz blanco, Sí. es tal vez podemos hasta llevar al extremo que sería como una comida procesada rápida. Ultraprocesada, Ultraprocesada. eso había dicho antes, me había faltado esa palabra. Yo creo que va un poco más por ahí, porque, claro, es un ultra refinado que está generando unas consecuencias, ¿no? Porque la planta está parada y no tiene opción. Tú estás echando un líquido y se están disolviendo unas partículas y mediante la difusión, pues ella va entrando en sus paredes celulares. ¿Qué pasa cuando hay demasiado de una cosa? Pues bloqueamos el acceso a otras. Y la planta no puede controlar esto porque está ahí y se está inundada de nitrato. Y ahora sus paredes celulares es como si dieras leche hormonada a tus hijos constantemente y entonces se han puesto muy grandes, muy altos, muy rápido, pero sus ligamentos, sus rodillas no están preparadas, su musculatura no está preparada para este crecimiento tan rápido, tan fuerte. Qué fuerte. Y entonces, claro, generan unos desequilibrios y ahí es cuando entran los insectos y las plagas y dicen, hey, que algo está pasando aquí, porque tienen como antenas y ellos van claros en todos estos, es como vibraciones, es como una orquesta. Y ellos notan cuando falta el violín, ellos notan cuando falta alguien que está dando la percusión. Entonces, en este caso es la protección y la estructura, ¿no? Y entonces está frágil y expuesta. Claro, ella está frágil y está entonces ofreciendo también unos azúcares muy sencillos, que es lo que puede digerir su estómago también a estas plagas. Entonces generan unos desequilibrios que no estamos. Entonces esto por un lado, que no entendemos muy bien. Nos gustaría entender, pero a día de hoy se ha demostrado que no tenemos muy claras las cantidades exactas. Sí que podemos jugar con estudios foliares de nutricionales y hacerlo más a medida, agricultura de precisión, pero bueno, es muy caro a día de hoy. Nos pasamos. La otra cosa que pasa es que la planta tiene que invertir energía en generar los exudados. Estos exudados que hemos dicho, esos azúcares, ¿no?, de la fotosíntesis. Cuando ella tiene todos estos nutrientes ya súper disponibles, es como si convirtiera un poco perezosa. Okay. Y ya no quiere compartir más. ¿Por qué voy a gastar energía ahora en estos exudados para compartir cuando ya tengo... Creo que ya es que no puedo más, porque he tomado tanta Coca-Cola que tengo mucho gas y no comes la fruta. Y no quiero comer más, aunque necesites la fruta. No, seguro la necesitas. Pero no puedes más, ¿no? Entonces entran estos juegos así que ella pierde esta conexión y pierde esta estimulación microbiana también del sistema. Entonces, claro, perdemos ya caminos, ¿no? Perdemos conexiones con otras partes del sistema y es lo que todo esto por darle estos abonos químicos que tienen en exceso una parte nada más de los nutrientes, pero que le generan como saciedad a la planta. Entonces la planta ya no se esfuerza, está en una zona de confort muy cómoda, que ha recibido lo que ella cree que es suficiente, está saciada y la estamos exponiendo. Le estamos quitando su necesidad de búsqueda, le estamos cortando mecanismos de conexión con el sistema. Y además tengo entendido que estos abonos químicos cambian, por ejemplo, la conductividad del suelo y también no solamente aísla la planta, sino que está matando la microbiología del suelo. Claro, está matando y habías dicho muy bien antes también que la microbiología no solo tiene un efecto directo en la planta, pero tiene un efecto directo en el suelo, la materia orgánica. Y si ellos no están ahí, no tenemos esta cohesión de suelo, no estamos generando nuevo suelo, no estamos reciclando los nutrientes. Entonces perdemos estos agregados, perdemos la porosidad, perdemos todo esto. Entonces hemos generado un suelo muerto, una planta desconectada del ecosistema
con el estómago lleno de comida chatarra y que en el momento en el que les enchufamos esta entrega exterior de comida chatarra, va camino al cajón, porque pobrecita no tiene los mecanismos ni el ecosistema para nutrirse por sí sola. Bueno, es una dependiente total, les hemos generado una adicta. claro, y una cosa que no hemos hablado es el sistema de defensa que tienen las plantas, que tiene un sistema autoinmune muy fuerte. Y esto está, se conecta y desconecta con una microbiología también, con los endófilos que están por dentro y las que están alrededor. Entonces, ella pierde su capacidad de autodefenderse, de generar compuestos volátiles para eliminar plagas, o, bueno, le muerde un bichito, pues ella puede enviar señales y cambiar las sustancias y que se convierta amargo, que no le guste y cosas así. Entonces, y pierdes eso, lo que habíamos comentado antes también. Para hacer fotosíntesis hay unos minerales, oligoelementos, micronutrientes muy específicos que le ayudan a abrir y cerrar el estoma de la planta y poder bajar estos azúcares abajo. Y si falta, pues se estresa, no lo hace. Entonces, claro, es un ciclo complicado y que no le ayuda mucho a la planta. Me voy a coger ahí una palabra que has dicho que es oligoelemento. Oligo viene del griego que quiere decir pocos, ¿no? Y los oligoelementos son elementos, nutrientes, que la planta utiliza en pocas cantidades, ¿no? ¿Estoy diciendo lo correcto? Muy pocas cantidades. Pero lo necesita igual. Es como el pestillo pasador final que cierra todo un sistema muy grande. El sistema, macronutrientes, pero ese pequeño pestillo pasador, ese es el oligoelemento. Si la planta no tiene ese pestillo, el sistema no cierra, no traba, no funciona. Es como ir con el coche con las puertas abiertas. Por esa pequeña fracción. Entonces, volviendo a lo que intentamos inculcaros, que es alejaros un poco del abono químico, el abono químico tiene enormes cantidades en exceso de, por ejemplo, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero ¿qué pasa de todo el resto de los elementos que en pequeñas cantidades la planta también necesita? La planta magia no puede hacer. Va a coger de lo que traen en el suelo, de la interacción del suelo. Y si encima los suelos son suelos muertos, sin vida, que no están con estos ácidos sacando oligominerales de la arena, de la arcilla, del limo, no va a haber lugar donde los pueda coger la planta. Entonces, por más que crezca, es una planta que algo le va a faltar. Efectivamente. Y por eso hay que entender qué es lo que estamos haciendo con las enmiendas, con los insumos que estamos trabajando, ¿no? Estamos generando un sistema de dependencia complicado, ¿no? Porque la dependencia no es solo es mineral, pero es una dependencia de protección, es una dependencia de fungicidas, de herbicidas, de pesticidas y nutricional, o estamos generando un sistema que nos pueda aportar vida también y un mini ecosistema que nos va a ayudar a impulsar todo esto. Y me pongo a pensar en dependencias, también son plantas que dependen más de mí, porque si no tengo vida, no genero micro y macroagregados, no genero estructura de suelos, no retengo agua en los suelos, entonces voy a estar teniendo que constantemente ir a regar las mismas macetas con mucha mayor recurrencia y voy a ver que el agua se filtra por debajo y no estoy logrando tenerla. Entonces, qué importante es generar la estructura, la vida, el ecosistema del suelo también para yo como usuario de plantas de urbano o florista pueda extender más los tiempos de riego, que funcionen mejor. ¿Quién no ha tenido estos casos del verano de quién me viene a regar las plantas en verano, ¿no? Es una gran incógnita y dificultad para los urbanos que nos vamos en agosto de vacaciones. Un suelo vivo es un suelo que requiere menos riego. Por ejemplo, yo en mi casa, que hace muchos años manejo abonos orgánicos, puedo regar al principio de una semana en pleno agosto y me dura toda una semana la maceta bien humidificada y bien humectada. Entonces también genera un corte de la dependencia de la planta de nosotras mismas como personas. Sí, ¿quieres que hagamos un repaso de los diferentes insumos que podríamos poner? Me encantaría, entremos ¿sí? a los abonos. Ya sabemos qué es lo que no queremos del abono sintético químico. Contame qué es lo que sí queremos de un abono ecológico orgánico. Claro, lo que nos pueden ofrecer es eso, el compost, que es el más conocido, y antes estábamos hablando sobre este tema, ¿no? De los FEMS, ¿no? El estiércol, fantástico. Un compost no es un estiércol, y un compost puede ser mucho más
que el nitrógeno que te puede ofrecer, porque hay gente que no quiere trabajar con compost vegetal, por ejemplo, porque dicen que no tiene suficiente nitrógeno. No es bien así, no es como trabaja. Entonces, un compost bien hecho es un compost que a nivel nutricional va a estar muy equilibrado a nivel de sales, muy equilibrado a nivel de pH y va a estar muy equilibrado a nivel de red trófica. Tienes que encontrar varios organismos de todos estos que hemos hablado, que hemos visto antes, ahí, y que te puedan reinocular el sistema que antes que está falto. Entonces puede ser no solo un aporte nutricional, pero también un aporte de vida, un aporte extra de materia orgánica, que esta materia orgánica rápida consumida, ¿no? Que podemos añadir bastante más. Entonces puede ser muchas cosas el compost, si está bien hecho. Vale, y estamos usando la palabra compost para hablar del enorme abanico de tipos de compost Sí. que hay, ¿ok? Ya empieza a verse el abono sintético lo que no nos da, el abono orgánico ecológico lo que nos da es nutrientes en un abanico extenso, replicando lo que tiene la vida, tanto los macro como los oligoelementos o los micronutrientes, y nos está aportando vida. Un abono ecológico nos tiene que aportar ambas, tiene que aportar nutrientes y vida. Hagamos un pequeño listado de los abonos ecológicos más comunes que hay en el mercado, que son el compost, que es agarrar materia orgánica, que puede ser de distintas procedencias, como restos de poda, restos de comida, o mezclas de estos tipos, atacarlo con biología, en un entorno artificial, pero lo atacamos con un proceso natural, y esto se va descomponiendo y deshaciendo para quedar en un formato que es apto para la maceta, que no va a seguir descomponiéndose y que encima está cargado de vida. Es la misma vida que atacó la materia orgánica y la empezó a descomponer, que ya está ahí. Entonces cuando agregamos este compost en nuestras tierras, pones nutrientes y pones la vida. Sí, me gustaría tal vez ayudar a nivel visual cómo podemos identificar un compost bien hecho, ¿no? Porque a veces no todos tendrán analíticas, ni pruebas, ni nada, pero desde luego un compost no tiene que estar caliente. Perfecto. Si está caliente aún no ha acabado el proceso. Debería tener un color chocolate 70%, así bien oscuro. Debería tener una cierta humedad también. Debería parecer lo que hablamos antes, un pastel de chocolate así que te apetece morder. Y debería oler muy bien. El olor debería acordar cuando vas al bosque y tiene que oler un olor dulce y agradable, no tiene que ser algo... Si huele fuerte, si te hace llorar los ojos, es amoníaco. Esto es nitrógeno volatizado que estás perdiendo, y son bacterias más, la que habíamos hablado, las anaerobias, que han generado estos compuestos y que posiblemente han desequilibrado todo el sistema. No tendremos hongos ahí, porque los hongos no quieren este sistema de anaerobio, no tendremos los nemátodos ni los protozoos. Entonces es eso, un compost con un buen color chocolate, con una buena humedad, que tenga una estructura que parece un pastel de chocolate desmigado, así que has cogido con las manos y lo has apretado, y muy buen olor. Yo creo que ahí ya son buenas pautas. Pero tengo una consulta, tiene que tener humedad, pero ¿no puedo luego humectarlo yo en mi tierra? Sí, desde luego lo puedes mojar. Lo que pasa que, como hay que pensar ahora que el compost es como un tamagotchi. Un Tamagotchi. Tiene vida. Entonces, el agua es un conductor de vida. Ok. Depende cómo haya sido secado, en el aire, en el sol o simplemente por tiempo, pues es posible que hayamos perdido mucha vida de ahí también. Claro, porque le quitas el agua, no prospera la vida. Por más que lo rehidrates, si se ha secado, No todos los me he cargado a organismos, todos los microorganismos. sí, no tienen la capacidad latente de dormir y despertar más tarde. Entonces, has hecho una cata, una preselección. Ok. Muchas bacterias hacen biofilm, se protegen, bueno, es eso. Entonces, si tú has trabajado muy duro en hacer un compost biológicamente rico, ¿por qué lo vas a secar? ¿Por qué lo vas a dejar en una esquina ahí durante unos meses en todo el sol? Acordaros que temperatura es una cosa que limita la microbiología. Nadie quiere vivir con 55 grados. Y es lo que pasa. Entonces, sí, podemos rehidratarlo. Va a costar más porque a veces se convierten en hidrofóbicos, tienen miedo, repelen el agua, ¿no? Cuando pones el agua hace como... Pero, y tal vez no tendrá toda la vida que tenía antes, pero sí, puedes hacerlo.
Claro, y si extinguí la vida que quería, por más que rehidrate, voy a tener buenos nutrientes, voy a tener una amplia variedad de nutrientes, rehumectado, pero la vida Claro, se extinguió. ahí Por está. eso es importante mantener la humedad a lo Sí. largo de toda la historial y la vida del Sí. compost. O entender que tiene una limitación ahora. Este compost puede tener una calidad nutricional, puede hasta servir de mulching, de protección superficial, pero no tendrá la vida que a lo mejor yo quiero poner en mi sistema para generar un ecosistema. Ok, interesante. Luego del compost, otro que se conoce mucho es Sí. el vermicompost. Es otra enmienda biológica, es otra enmienda orgánica que podemos tener, que es básicamente una manera de compostar usando lombrices también, que las lombrices de tierra están ahí. Es muy natural en el sentido que las lombrices de tierra se pueden encontrar en cualquier sistema natural, deberían estar en el suelo. O sea, es un proceso que tiene alguna similitud con el compost, ¿verdad? Agarramos materia orgánica, restos de poda, de comida, algo que ha estado vivo, y lo atacamos, en el buen sentido de la palabra, lo procesamos con la biología de nuestro lado. En el compost lo hacemos prioritariamente con bacterias y hongos. Bueno, hacemos con todo en Con realidad. todo. Sí, y en el vermicompost lo único es que las lombrices son las que gestionan estas Ok. bacterias y hongos, porque en realidad ellas se nutren de ellos. Y el estómago de la lombriz es algo casi que mágico, que cualquier tipo de patógeno no pasa por ahí. Hay esporas que se activan solo cuando pasan por el estómago de la lombriz, ¿no? Entonces, ellas gestionan la humedad, gestionan las temperaturas, bueno, depende si tú las dejas, y gestionan la porosidad también, porque las lombrices tienen unas condiciones de vida muy específicas. Entonces, ellas van a buscar esto y se van a alimentar de toda esta microbiología que está descomponiendo los materiales, que puede ser, como bien has dicho, vegetal o animal. Algo importante, que siempre hablamos de compost, vermicompost, son orgánicos, son ecológicos, son pulgares arriba, lo queremos, son buenos desde este punto de vista, pero no perder de mente que es un entorno artificial con un proceso natural. Las circunstancias en las cuales hacemos compost no se replican en la naturaleza. Esas pilas gigantes de compost, sí, o las camas estas de lombrices con riego específico y demás, es un entorno artificial y el proceso es natural. En el proceso del compost vamos a priorizar que se oxigene y que las bacterias, sobre todo al principio las que llaman termófilas, que hace que levante esa temperatura de compost. Seguramente habrán visto videos que las pilas de compost en el campo, que sale ese vapor a las mañanas, sobre todo en invierno. Eso no vamos a querer que suceda en el vermicompost, en el cual en el entorno artificial queremos que prospere la lombriz. A la lombriz no le gusta la temperatura alta. Entonces vamos a hacer la circunstancia para que prospere prioritariamente la lombriz, que nos va a dejar esta enmienda que llamamos vermicompost o humus de lombriz o compost hecho con lombrices, hay distintas maneras de llamarlo, que el producto final no es exactamente igual que en compost, son como unos primos hermanos, pero uno tiene un valor nutricional y biológico y de coste órdenes de magnitud más alto que el otro. Hablamos del vermicompost y el compost como el oro y la plata. Sí, yo creo que el vermicompost lo podemos mirar como acupuntura en el sistema. Son puntos, no hace falta cantidades grandes porque tiene un potencial mucho más grande que un compost por la gestión esta de estos organismos naturales. Tiene hormonas, metabolitos secundarios, tiene una información ahí que un compost a lo mejor no lo tiene. Y no es una cuestión de poner 10 toneladas hectáreas de vermicompost en un suelo, pero sí poder trabajar con pequeñas cantidades para activar el sistema, para hacer cosquillitas en el sistema y activarlo entero, sí. O sea, genera un gran apalancamiento el uso de vermicompost, como estos superalimentos que vemos, que le pones un par de semillas de tal cosa o un gajo de tal fruta o tal verdura, que es un superalimento que en cantidad relativa al resto del plato es pequeño, pero es el que hace la diferencia. Y esto es súper interesante para el tema de plantas del hogar, que
por ejemplo, muchas veces ya tenemos montadas las plantas en las macetas y no podemos quitarlas, o recomendamos no quitarlas y rehacer, y tenemos que agregar desde afuera en pequeñas cantidades, quizá de una manera más recurrente como un goteo, esta cantidad de nutrientes y vida, y para eso tú recomiendas el vermicompost. Es genial el vermicompost. De hecho, podemos hasta convertirlo en una enmienda líquida, ¿no? Porque el vermicompost está tan deshecho ya, por decir algo, cuando lo ponemos en el agua se deshace y lo multiplicamos mucho más. Entonces, si lo ponemos un poquito en agua, lo podemos regar y desde luego sí, es una herramienta muy cañera. Qué interesante eso que dices del agua, que es como hacerte un cacaolat, Sí. ¿verdad? ¿No? Sí. Le pones una cucharada Sí. de vermicompost en agua y lo mueves con amor, con constancia, pero entendiendo que hay vida adentro. Ahí está. Y luego tienes este agua turbia, color caramelo, con suspensión de cosas, y eso lo usas para regar y me imagino que es un excelente vehículo para hacer llegar el compost y el vermicompost a debajo de la tierra. Sí. Me imagino que ese agua que usamos para hacer este té, es un té, ¿no? Al fin y al cabo, este té o extracto de vermicompost tiene que tener alguna condición específica. Agua hirviendo, no sé, yo no soy biólogo, pero me imagino que el agua hirviendo con los microorganismos no va muy bien. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta en el agua? Sí, el agua es muy importante, es una cosa que no hablamos mucho. El agua, claro, el agua que usamos en ciudad, por ejemplo, son aguas tratadas con cloro, porque el cloro, no queremos microorganismos en las tuberías, y está bien, y tiene su función. Pero cuando quieres trabajar con estos sistemas, sería interesante poder eliminar o neutralizar estos sistemas que hemos generado en esta agua, ¿no? Entonces el cloro, cloramina, todas estas cosas no son muy buenos para esta microbiología que tú y yo estamos trabajando. Entonces hay maneras, ¿no? Hay gente que lo deja al aire libre durante 24 horas para que se evapore. ¿Qué más podemos utilizar? Podemos utilizar ácido cítrico también, algunas gotitas. Podemos utilizar ácidos húmicos que se compra, de origen vegetal, animal o de origen geológica, de la leonardita, con 2 gotitas, nada, que el agua empiece a tener un poquito de color. Estas partículas de humos van a neutralizar todo el cloro, lo van a enganchar y no van a soltar más, entonces no vas a tener problemas. Y también hay que mirar la salinidad del agua también, ¿no? que habíamos hablado antes. Hay aguas muy tratadas que tienen sales muy elevadas y esto va a limitar un poco cómo va a trabajar tu microbiología después. Entonces, si tú estás en algún lugar que tienes acceso a agua de pozo, en cierta manera estás salvado o salvada, en cierta manera porque no va a haber cloro. Si estás utilizando agua de red, ¿no? De la yeta de la ciudad, va a tener cloro, está ahí para que no proliferen la E. coli, la salmonela y otras bacterias ¿cómo se llama? Enterofecales, ¿verdad? Que Sí. nos harían mal a nosotros Ahí como está. consumidores de agua, pero ese cloro que está para frenar a las bacterias estas que nos protegen a nosotros, también se van a cargar a la vida del suelo, entonces vamos a utilizar agua sin cloro. Y eso sí está dentro de nuestro alcance, con ácido húmico, reposándola. Sí. Filtro de osmosis inversa, Ahí si está. tienes un filtro, agua filtrada. Bueno, ojo con la osmosis inversa, porque a veces desmineralizamos el agua y entonces en ciertas ocasiones podemos generar choque osmótico. Sería interesante filtrarla, bueno, mineralizarla otra vez con un poquito de sal, muy Una poquito. cucharadita de sal de Ahí mesa. está. Ya O está. hay gente que usa minerales también. Okay. Pero es eso, tener en cuenta que la destilada, la agua desmineralizada tampoco es ideal, pero es eso, mejor tal vez que... Pero dentro de los parámetros Sí. posibles, yo siempre recomiendo, dentro de toda esta bioquímica que vamos a repasar, agua reposada, un botellón de agua grande, lo llenas con el agua del grifo, Ahí está. lo dejas afuera en la ventana, en la sobremesada, en cualquier lugar de tu casa, destapada, y que en 24 horas el cloro volatiliza. Y los cambios son radicales. Radicales y es algo que no tiene costo alguno, está totalmente al alcance de la mano de cualquier persona. Y sacar el cloro del agua, creo que yo recomiendo sacar el cloro del agua antes de usar abonos ecológicos. Haz lo que hagas, primero quítale el cloro a tu agua y luego empecemos a conversar. Tenemos compost, tenemos vermicompost, Sí. ambos los hemos también, si queremos, infusionado en agua para usar como riego. Y hay otros tipos de fertilizantes y enmiendas que se habla mucho en el mercado, como por ejemplo, yo escucho hablar del biochar.
Mm. Hablemos un poquito del biochar. Biochar no es necesariamente ni un fertilizante, es más un conductor. Okay. Entonces, hay muchas maneras de hacer biochar, hay muchos tipos de biochar, se tiene que hacer por un sistema muy específico de pirólisis, hay muchos materiales que se puede generar biochar, pero básicamente lo que estamos generando es como un carbón. Sí, o sea, el biochar es un carbón, una especie de carbón. Sí, es un carbón. Lo que pasa es que cuando lo trituramos muy finito y lo miramos a nivel microscópico, enseñar una foto, tiene unas entradas perfectas que es como un hotel Un hotel, me gusta. de microorganismos. Y después su capacidad de poder retener, ¿no?, positivos y negativos que estamos hablando, ¿no?, los negativos, de poder retener ciertos nutrientes es muy alta. Entonces el biochar es inerte, no tiene vida y no tiene nutrientes. Pero si tú lo cargas antes, si tú lo dejas en remojo en esta agua, en este colacao de vermicompost antes, lo estás cargando de vida y de nutrientes. Y luego lo estás aplicando. Y te puede mejorar muchísimo cómo se mueve el agua, está cambiando la textura y está cambiando ayudando como la materia orgánica. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que no podemos mejorar la textura del suelo, no podemos mejorar el hardware? Pues con el biochar estamos dando una pequeña mejora, estamos mejorando un poco, hemos cambiado el disco duro SSD, ahora va más rápido, va directo. Hemos movido un poquito la frontera. Sí, pero es eso, es un producto caro, Sí. es un producto que no todos los biochars son iguales, entonces investigar bien, hablar con vuestro productor y es eso, y activarlo siempre antes, porque si lo pones inerte en el suelo, puede ser que a lo mejor te retenga más nutrientes que te los libere si no tiene... Entonces, pasando en limpio, cortito, el biochar es una especie de carbón, viene de la madera, que se ha quemado o de restos vegetales con lignina, ¿vale?, maderosos, que se ha quemado de una manera controlada, que se llama pirólisis, en donde no se termina de combustionar, pero se generan estos carbones con muchísimos túneles y recovecos y de vuelta tortuosidad interna, que son un hotel, para que tú luego adentro le puedas poner la microbiología y que en eso tú lo pones en la tierra y también ayuda a la absorción de minerales, un poquito ayuda a la retención de agua. Es un vehículo, es como un hotel con ruedas que lo cargas de microorganismos y lo pones adentro de la tierra para que ayude a orquestar todo este ecosistema. Sí, Podemos ¿no? considerar eso que es un biochar y Tal que nos cual. sirva para entender qué es. ¿Por qué es esa forma con carbonilla que mancha los dedos? ¿Por qué es una especie de carbón? Es madera, son estructuras de ligninas tratados por pirólisis, activados con microbiología y luego se ponen en la tierra. Sí, no debería ser algo que tenemos que añadir cada año, por ejemplo. Son cosas puntuales que activamos y mejoramos un poco el sistema. Otro tipo de abono que se habla son los purines. Sí, tenemos otros microbiología popular, ¿no? Son purines, biofertilizantes. Entonces, es empezar a entender un poco qué es lo que te dice esta cosa, ¿no? Entonces, volvemos a la idea esta de que nutrición y vida, microbiología y nutrientes. ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? El purín es una fermentación anaerobia y por norma general es la extracción de unos nutrientes mediante unos microorganismos muy específicos. Siempre se dice que hay que diluir porque tiene un pH muy diferente, no es neutro. Entonces, purín de ortiga, ¿no? Pues la ortiga, ahí Estamos está. totalmente a favor del purín de ortiga, entendiendo qué es. Sí, purín de ortiga, la de consuelda, son plantas que tienen la capacidad de retener unos nutrientes muy específicos en altas cantidades y tú estás poniendo esto en agua y lo estás dejando ahí, que se descompongan en el agua. Entonces, los microorganismos empiezan a descomponer y a multiplicarse con mucha rapidez y consumen más oxígeno que infusiona el agua. Entonces genera un sistema de anaerobio ahí. Ya está, fantástico. Y ellos cambian todo el sistema y van a retener, ¿te acuerdas que ellos ponen en su biomasa? Las bacterias cuando sacan los minerales lo ponen todo en su mochila, en su cuerpo. Entonces ahora tienes un líquido lleno de caramelos, de bacterias llenas de unos nutrientes muy específicos
que te van a ayudar a mineralizar y a nutrir zonas. ¿Qué pasa con estos organismos? Seguramente un 99% de ellos no van a vivir, van a ser comida para alguien más. O van a entrar en la filosfera y van a ser nutridos por la planta, o van a ser comidos por otros organismos y van a liberar estos nutrientes ahí en el suelo. Entonces, es más, yo creo que el purín lo podemos mirar tal vez más desde un punto de vista nutricional. Ok. Pero no todos los purines son iguales, hay que mirar, pero la mayoría trabaja con los organismos anaerobios, que está bien, pero en pocas cantidades, y nutrición. Claro, se saca esa chicha, esa cosa buena que tiene el purín, la ortiga, perdón. Lo cerramos en anaerobiosis para que las bacterias anaeróbicas descompongan, pero claro, cuando lo vuelcas de vuelta en tu sistema, que es totalmente aeróbico, con oxígeno, estas bacterias se van a morir. Y es el fin que tienen, tú ponerlas allí para que te vayan a dar aquella cosa buena que tenía la ortiga y que tu sistema lo coja y lo agarra. No hay mucha literatura aún en esto, y yo creo que sí. Yo realmente creo que ellos al final se convierten son bacterias que generan antibióticos muy interesantes, entonces pueden cubrir superficies y eliminar competición, y pueden convertirse en comida a otros también muy nutritivas. Piensa que es eso, que lo diluimos. Cuando hacemos vermicompost y compost en el suelo, así en Colacao, no hace falta diluir nada, porque el pH es adecuado, Perfecto. es controlado, y microorganismos nunca habrá demasiados. Ahí es eso, con los purines, si pones demasiado puedes quemar una planta. Ok, atención con los purines. Y sí, es más como un remedio asistencialista, está pasando algo, uso un purín. Ahí está. En cambio, un compost, tú estás dando alimentación de base buena, estás siendo preventivo, estás generando salud antes de entrar en enfermedad con los compost y vermicompost. Para mí el purín sería como el fertilizante químico, pero más natural. Ok, me más gusta o menos. la receta de la yaya, Sí, ¿no? más o menos. Sabiduría ancestral en formato de química. Sí. La química orquesta las relaciones entre nuestras moléculas, es fantástica la química. Hay que entender de dónde viene lo que hacemos, con qué fin y qué nos está generando en nuestros suelos. Claro, y por último sí que me gustaría hablar de los biofertilizantes, porque he visto una tendencia cambiando de una agricultura, una producción convencional, química, a una producción biológica. Entonces, esto conlleva a tener que pensar que en vez de qué nutrientes pongo en mi suelo, qué microorganismos pongo en mi suelo. Me encanta. Entonces empezamos a encontrar botes de ciertas cepas muy específicas de bacterias, hongos o algunos organismos, ¿no? Podemos comprar unos nemátodos muy específicos, unos hongos muy específicos y unas bacterias muy específicas. Y entonces están bien, pero entramos en la microgestión del sistema, ¿no? Y entonces yo creo que es importante que todos valoremos tal vez qué es lo que estamos generando con estos organismos. Primero, que poner bichos en una botella que son aerobios es muy complicado. Es muy complicado estabilizar un ecosistema. Entonces limitamos siempre lo que estamos ofreciendo al sistema, ¿no? Tenemos bacillus, ¿qué más? Las pseudomonas, no sé, hay varias bacterias de estas, o hasta las micorrizas, las esporas de estos hongos simbióticos que habíamos hablado, pues se puede comprar. Y entonces tú estás poniendo unos microorganismos ajenos que fueron generados en un laboratorio, en un sistema que está carente, que posiblemente está frágil y no tiene la infraestructura aún para recibir estos tipos de organismos. Entonces, tener en cuenta cuánto es un tema de dinero económico también, ¿no? Siempre prefiero que añadas esto en el suelo más que algo químico, pero tal vez valorar qué beneficios te va a dar. Ponemos la imagen esa que me mostraste de la Plaza España. Sí, así. ¿No? Ahí la vais a ver. Sí, es esta idea, ¿no? De que hay una foto de Barcelona en los años 20, 1920, que no tiene carreteras, que no tiene una estructura. Si ponemos un Tesla, llevamos una máquina del tiempo y llevamos un Tesla ahí, ¿cómo esperamos que este coche eléctrico funcione sin carreteras, sin electricidad, sin nada? Es lo mismo. No podemos establecer ciertos convenios microbianos cuando el sistema no está preparado, cuando hay una comunicación que está ahí, ¿no? Entonces es tener en cuenta en qué gastamos el dinero y el esfuerzo.
Entonces, antes de empezar a poner específicamente un tipo de hongo, un tipo de bacteria, un tipo de protozoo, tener un buen sistema en el que lo pueda recibir, si no... Y tienen comida, tendrán Claro, fuente de comida, tendrán fuente de casa, porque eso es lo más importante también. Y si no están, será por algo. Entonces, si pones todo esto, piensa en cómo voy a alimentar este sistema, a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Es simplemente tener en cuenta eso, que sí, que... Y la idea esta, un amigo mío, yo siempre digo este chiste, pero siempre que es micólogo, que él trabaja realmente en estos temas, él siempre decía, Isa, trabajar con cepas de hongos creadas en laboratorio es igual que decir que vas a solucionar el problema del exceso de ciervos en la montaña. En vez de poner lobos para comer el sistema, coger un montón de chihuahuas y tirarlos ahí en medio del monte y esperar que hagan lo mismo, ¿no? Que sí, se parecen un poquito a los lobos, pero no hacen exactamente la misma función, ¿no? Es tener en cuenta eso de la virulencia, de la fuerza, y que todo esto lo podemos conseguir mediante de generar un ecosistema, ¿no? Si vamos construyendo esto poco a poco. Hablando de sistemas, Sí. también qué importante acerca de los abonos locales, porque me hizo sentido lo que dijiste del lobo, el chihuahua, ok, ambos tienen 4 patas, un par de orejas, una lengua que jadean un poco, pero evidentemente no están asilvestrados para la misma función. Entonces, abonos y composts que se hayan generado lo más cerca de donde estás tú, es ideal, ¿verdad? Es ideal porque estamos ya buscando organismos que están adaptados a nuestras condiciones. Si una persona que hace compost o vermicompost trabaja con elementos locales, es eso, estamos descomponiendo con los mismos organismos de la zona y es Y ideal. hablamos las mismas temperaturas del verano, los mismos ciclos de lluvia en las épocas húmedas, hablamos de la misma calidad de aire, hablamos de los tipos de polen y microorganismos y macroorganismos que hay en donde van a estar tus plantas, tus macetas, tus flores, ¿vale? Estamos hablando de la cercanía y que quizá un compost de excelente calidad traído desde el norte del País Vasco no tenga las mismas aptitudes que un compost producido aquí, en Barcelona, donde estamos. No es el mismo ciclo de lluvia y las temperaturas en Bilbao que en Barcelona. Una cosa que también quería consultarte es que mucha gente me dice, yo uso directamente estiércol, uso FEMS. Sí. Hablemos un poquito de los FEMS y del estiércol de caballo, vaca, Sí. oveja, al que vulguis. Bueno, el estiércol es una herramienta, es un material muy interesante, ¿no? El inoculum de un rumiante es muy potente y desde luego depende de lo que come, depende de la vida que tenga, va a depender qué tipo de organismos hay. La cosa es, un estiércol así directamente en una planta no es ideal, porque viene ahora de un sistema que es completamente anaerobio, que es el estómago, que está bien, que tiene que ser, y tiene que ser descompuesto ahora. Entonces, los materiales no están disponibles. Y descomponer esto, si no hay una biomasa, si no hay unas humedades, si no hay un ambiente controlado, como bien has dicho antes, es complicado. Entonces, podemos tener excesos, es una comida excesivamente bacteriana y estamos estimulando solo bacterias. Y las bacterias generan calor, son las que van generando este calor. Entonces podemos llegar a tener circunstancias complicadas. ¿No te ha pasado alguna vez que han dicho, cuidado que te quemará la planta? ¿Quema por qué? Bueno, porque es por eso. Entonces, está muy bien, pero tienes que saber cómo trabajar con ellos. Directamente, yo no llamaría esto compost. Siempre trabajaría con compost. O sea, tú primero cogerías el estiércol y lo compostarías, Sí. sea por compost tradicional o por vermicompost, aún mejor. Sí. Y con esto, toda esa cantidad de minerales, nutrientes y vida se va apacigua, se convierte en la que tiene que estar en la tierra y luego se agrega a la tierra. Y luego se agrega. O sea, el peor de los casos sería poner estiércol fresco o sin precompostarse Sí. a una maceta, a un suelo que encima esté desprovisto de vida. Ahí Que está. sea un sustrato de bolsa plástica que ha recibido toda la historia abonos químicos, con lo cual no hay ningún tipo de vida de sistema, y encima le ponemos estiércol arriba. Eso parece ser la receta para una bomba de tiempo. Bueno, al final las bacterias son las más rápidas en desarrollarse. Cada 20 minutos pueden doblar su población. Así, pa, 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 pa.
Vale, entonces, si estoy ofreciendo ahora una comida excesivamente bacteriana, especialmente de uno o dos tipos, es lo que va a tomar cuenta de todo ahí. Y no vas a tener espacio en ningún sitio en este ecosistema para generar otras especies también. Y vas a generar un problema. Entonces, sí que es importante es eso. Todo lo que hagamos tenemos que pensar a quién estoy alimentando y a quién estoy estimulando, ¿no? Y es con las wood chips que me habías dicho antes, las cortezas de madera, estamos estimulando los hongos, pero los hongos van muy lentamente. Es una cosa que toman su tiempo, necesitan meses para digerir todo esto y no generan este mismo problema. Ahí está. Paso a paso. Y no generan este problema que las bacterias suelen poder generar, porque ahora lo que vemos son suelos excesivamente bacterianos, sin depredadores, sin hongos, sin nada, y es un poco lo que estamos intentando evitar, especialmente lo que dices tú, en sistemas ya rotos, sistemas que no están, que están mal. Me gustaría hacer un pequeño apartado acá, hablar de abonos líquidos. Hemos hablado un poquito del té de compost y el extracto de compost. Me gustaría que hagamos hacer una buena separación y diferenciación entre lo que es un lixiviado de lo que es un té o extracto de compost. Sí, me gusta. Bueno, sí, es un tema que siempre hablo mucho y intento explicar, porque el lixiviado técnicamente es simplemente el agua pasivamente pasando por un producto y saliendo al final. Déjame un momento. Lo que tú has comprado de una estantería con tapa roja, que lo abres y huele muy mal, pero que dice abono líquido o compost líquido y que dice diluir, que viene de una planta de vermicompostaje o una planta de compost, ¿vale? Que ese es el líquido que sale por debajo, eso se llama lixiviado. Eso no es té de compost, eso no es extracto de compost, no es ese agua caramelo hermosa que veníamos conversando antes. Es esto, ¿no? Y te vuelvo a pasar la palabra para que entiendan esa separación y háblame del lixiviado. Tal cual. Que no está mal, pero entendamos qué es. Claro, en sistemas caseros yo creo que utilizar lixiviados aún se podría entender, pero la cosa es esta, ¿no? Realmente cuando un sistema de vermicompostaje drena demasiada agua, para mí son señales que no estamos alimentando adecuadamente el sistema. Hay un poco de excesos ahí, ¿vale? Entonces, cuando hay esta agua, muchas veces se dice, no, vamos a regar las plantas porque va muy bien. ¿Qué es esta agua? ¿Qué contiene esta agua? Vale, esta agua ha bajado, tiene muchas bacterias, tiene muchas hormonas, tiene metabolitos, entonces tiene fuentes de comida y tiene bacterias, ¿vale? Y a veces algún organismo más. Pero al estar estancada, parada ahí, estas bacterias van a empezar a consumir súper rápido todas estas fuentes de comida que hay por ahí y se van a multiplicar. Y consumirán más oxígeno que hay en el sistema. Y entonces van cambiando el medio para favorecer a ellas. Entonces lo que tienes ahí al final es bacterias anaerobias, muchas, una sopa de ellas. Y el pH suele ser bastante bajo de estos lixiviados, muy ácido, ¿no? Entonces, claro, si lo hacemos fresco, en el momento que cae y lo tiramos, puede llegar a entender que puede estar beneficiando a plantas con muchas cosas, pero por norma general no es, tal vez si tenemos que mirar al lixiviado sería más a nivel casi que un purín, puede ser, claro. Puede ser más por ahí. Y tener cuidado, tiene que ser diluido, eso sí que puede quemar las plantas también, este olor fuerte que has dicho que cuando abrimos, claro, los olores fuertes acordamos que siempre es el rango más anaerobio, qué cantidad quiero en el suelo, pero no estás ofreciendo tanta vida, pero estás ofreciendo una cierta nutrición y a veces hasta un poco demasiada. A contrario de un té de compost o un extracto estás extrayendo los microorganismos de la materia orgánica, ¿no? y los estás poniendo tal cual. Entonces en medio líquido, cuando hacemos el colacao, estamos removiendo porque los microorganismos, como hacen pegamentos, están ahí enganchados en esta materia orgánica y estamos ahí haciendo una presión para sacarlos. Entonces, en este vasito de colacao con un puñadito de vermicompost que he removido, ahora lo puedo poner en 5 litros y estos microorganismos están todos en el agua. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, acordaros que en una cucharadita hay más microorganismos que personas en el planeta, entonces podemos esparcir mucho más.
Y el té es cuando estimulamos el sistema, cuando estamos tal vez perdiendo un pelín de diversidad, pero estamos añadiendo fuentes de comida externas, tipo yo hice este extracto, he extraído los microorganismos, están en el agua, pero yo quiero estimular mis hongos, entonces voy a coger unas comidas complejas que sé que a los hongos les gusta mucho, voy a añadir en esta agua y voy a esperar que se empiecen a despertar, con un poco de aire también. Y entonces ahí es un té, ¿no? Para mí. Sí, sí, sí. Yo creo que también son palabras que siempre hay que preguntar cuando alguien te dice, tengo un té de compost, vale, pero para ti, ¿qué es un té de compost? ¿No? Yo creo que siempre es interesante punto de partida. Entonces podemos estimular, podemos ofrecer los microorganismos tal cual o podemos ofrecer un subproducto de una descomposición o de una situación especial. Y todo eso Ese son es el diferentes. lixiviado, El el último. lixiviado, efectivamente. Entonces, si vamos a clasificarlos en este mapa mental, el lixiviado es agua que pasa a través de un sistema de compostaje o de vermicompostaje que arrastra un montón de cosas hacia el fondo y se genera esta acumulación de agua que, como bien dijo Isa, en realidad no debería estar, porque el sistema de compost o de vermicompost debería tener la humedad exacta para tener todo su cuerpo humedad justa y que caiga alguna gotita al fondo, pero no debería haber un exceso de agua en el fondo. Ese exceso de agua se llama lixiviado y lo podemos utilizar diluido en agua para agregar nutrientes. No estamos agregando buena vida o prácticamente no agregamos vida, porque la vida se termina de desarrollar cuando el compost madura y se termina de compostar o de vermicompostar. Entonces ahí entramos en lo que son los extractos o tés, que es compost maduro infusionado en agua sin cloro. Por eso se llama té, porque incluso se hace con unas mallas, con unas mallas de un tamaño dado, que uno hace como literalmente un té, como un saquito de té en agua fría en este caso. Sí. Y este agua, este té, si nosotros lo incentivamos con un alimento específico para que alguno de todos esos microorganismos despegue, pasa a ser de un extracto a un té. Y el té es importante saber que vamos a tener que estarlo burbujeando, hay que darle oxígeno con máquinas burbujeadoras como la de la pecera, pero un poquito más grande o más pequeña, depende de lo que quieras hacer. Y lo vas a dejar estar un par de horas, no sé si incluso unos días, depende de lo que quieras hacer. Sí, depende de muchas cosas, de temperaturas, del tipo de compost, de la cantidad de comida, pero los tés son muy, muy interesantes para aplicaciones foliares, porque estamos estimulando estos pegamentos que habíamos comentado antes y los microorganismos tendrán la capacidad de engancharse en cualquier superficie que pones. En vistas rápidas del asunto, lixiviado por un lado, té y extracto por otro. Lo que probablemente tú vayas a hacer en breve va a ser un extracto, que vas a coger cucharadas o puñados de compost o vermicompost, lo pondrás en tu agua reposada para que no tenga cloro, lo vas a unificar, mezclar, agitar y con ese agua color caramelo vas a regar tus plantas y vas a ver la enorme diferencia de lo que es un buen manejo de tu maceta. Sí, yo lo único que me gustaría de quedar claro y no confundir más la gente es que se pregunten qué estoy ofreciendo y con qué estoy trabajando. Si estoy trabajando solo con nutrición, qué tipo de nutrición es, y si estoy trabajando con vida, porque muchas enmiendas pueden ofrecer los dos o una o mixto. Y también tener en cuenta que la vida embotellada es muy complicada aún poner. Entonces, que hay cosas que no podemos poner en botella así de esta manera.